fue durante el primer y segundo estudio empírico donde reflexionamos sobre la posibilidad de que las estructuras de los modos de producción describieran, definieran mejor los contextos de práctica musical. De hecho, Kagan, uno de los autores de referencia, junto a los Johnson, en términos de dinámicas de cooperación, pues propone que en cada situación de aprendizaje existe una estructura de interacción interna. Y esa estructura de interacción interna, pues nosotros pensamos, en ese momento intuimos que eran los modos de producción musical. Bien, primeramente hay que entender lo que es un modo de producción. Un modo de producción es lo que convierte el silencio en un producto cultural. Ese modo de producción estaría dividido en tres fases: preproducción, producción y postproducción. Siendo la preproducción pues el momento en el que se toman decisiones sobre los parámetros musicales, como altura, dinámica, timbre, intensidad, el proceso compositivo. La producción, mientras se realiza el aprendizaje, se aprende a producir los sonidos que están preproducidos en la partitura, en este caso, y la postproducción pues es el concierto o la digitalización de la obra. Bien, pues en este momento la verdad es que la investigación cogió un tinte de emoción, ¿no? Porque una vez un amigo dijo, el buen científico es el que hace la contra de los demás. Y la verdad que digo, pues mira, en esto podemos hacer la contra, ¿no? O por lo menos contribuir a que los contextos de práctica estén definidas quizá de una manera más precisa. Pero en cualquier caso, esa era una de las hipótesis teóricas. Empezamos con el modo de producción taylorista, que respondería al patrón de la orquesta, donde hay alguien que diseña la cadena de montaje, que es el compositor, un director de orquesta y los músicos. Brillante. El modo de producción es post-beat boom. Hubo antes un beat boom en la música moderna que es muy similar al taylorista y que para los que somos amantes de los Beatles, pues o nos gustan los Beatles pues, y nos gusta la cooperación, pues tenemos un punto más para que nos guste porque al parecer fueron los primeros que empezaron a componer de esta manera, ¿no? Pues de repente ya no hay un letrista, un arreglista y un grupo que interpreta, sino que el propio grupo gestiona el silencio. En este vídeo que anda por YouTube, que es donde se les va a ensayar de la canción de Think for Yourself, y están diciendo qué acorde meter al final de la frase, si mayor, menor y... About the good things that we can have if we... No, play major. Can have... Play loud. That's what I've been playing. About the good things that we can have if we close our eyes. Close our eyes. Close our... Just get... Close our eyes. Close our... Close our... About the good things that we can have if we close our eyes. Eyes. But that chord, play that. That's otherwise. We close our eyes. Close our eyes. Pues bien, mientras los Beatles decían conjuntamente qué música, cómo iba a sonar su música, tomaban decisiones el grupo entero sobre parámetros de sonido, altura, timbre. El siguiente modo de producción al que hacemos referencia es el modo de producción flamenco. Bien, este modo de producción quizás es el que más controversia pueda causar, porque sí se define como una
educación informal, ¿no? De transmisión oral, que si decir, no es un aprendizaje implícito, pero no es tan aprendizaje implícito, al menos el flamenco como lo conocemos Ay, 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 no quiero yo que me traeba, para eso yo te había comprado a ti una fragua. De tal manera que tenemos 3 fases en los modos de producción, una preproducción donde se determinan las variables que describen el sonido, la producción donde se aprenden a interpretar esas variables y la postproducción, pues que supondría el concierto o la digitalización del producto. Así que al analizar estos modos de producción a la luz de los planteamientos teóricos de Johnson y compañía, pues podemos observar como el modo de producción que vamos a analizar nosotros, cuidado, que hay muchos más, de la cultura flamenca, no posee interdependencia positiva, no posee interdependencia cara a cara, al igual que le pasa al grupo de música de banda de viento o que es el terrorista, comparten eso, por eso es posible pensar, ¿no? Que las bandas son, quizás se defiendan a partir de ahí, puedan defender, ¿no? Su legado. Y luego la música postmoderna que posee interdependencia positiva, interdependencia cara a cara en alto grado. Bien, el interés por discutir sobre los modelos formal, informal y los modos de producción también respondería porque son diferentes tipos de atribución. Una atribución un poco no controlable, ¿no? Porque, claro, el flamenco antes era informal, pero ¿y qué pasa con el flamenco que ahora se aprende en la aula del conservatorio? Es formal. ¿No? Es controlable ese cambio de variable, pero entonces que hay que sacarlo ahora porque lo informal es lo que mola, ¿no? Mola aprender según los teóricos de Green y compañía. Y los modos de producción son una atribución externa y controlable, porque tú dentro de clase puedes coger y cambiar el modo de producción si pretendes que el alumnado posea otro tipo de experiencia, ¿no? Con respecto a la música. Y también, bueno, pues estas investigaciones tan catastrofistas que dicen que lo que hacemos en el conservatorio es ni disfrutamos ni nada, un desastre, el 80% de abandono, pues de alguna manera decir que parte de la responsabilidad los tienen los modos de producción a los docentes, que no es que seamos muy bien tratados socialmente, pues nos quita un poco de hierro, ¿sabes? Porque estamos ahí trabajando. Bueno, no voy a entrar ahora en lo bien que nos tratan, ¿no? Pero sobre todo los interinos. Pero bueno, el caso es que se supone una atribución diferente al problema que existe en la educación o a la situación que existe en la educación. Así que bueno, pues comenzamos con el estudio empírico. El estudio fue bastante curioso, ¿no? Porque fui ahí un poco a, entre comillas, convivir con la cultura flamenca, la cultura moderna y la cultura clásica, que bueno, he convivido, convivo y espero seguir conviviendo con ello. Y con esas dos premisas, ¿no? Si lo que determina la interacción en los contextos de aprendizaje, de práctica musical, es ese continuo formal y formal, que, para el cual se diferencian por la presencia o no presencia de partitura, los músicos modernos y los flamencos deberían mostrar patrones similares. Si lo que determina es el continuo, o sea, la estructura de los modos de producción, pues sería la cultura flamenca y la cultura clásica, que tienen preproducción antes del aprendizaje, los que mostrarían pues concepciones similares.
Así que la primera dimensión que se observó a través del SAPIL fue pues, la cantidad de práctica musical y práctica verbal que hicieron los participantes mientras producían sus canciones, mientras aprendían sus canciones, practicaban sus canciones, y se dio una diferencia considerable con la cultura flamenca. La cultura flamenca hablaba menos que las demás y tocaba más que las demás. Y luego, pues, vimos a bien determinar las destrezas que define Sloboda, musicales necesarias para solucionar cada uno de, producir cada uno de esos modos de producción. Entonces, pues, pensar interpretar, flamencos tenían la obra hecha, clásicos tenían la obra hecha, lo cual interpretaban y expresaban más que los modernos que estaban más tiempo componiendo. Lectura, ¿quién leía? Pues los clásicos que tenían sistema de representación externa. Escucha y memorización sí que era curioso porque entre todos, según catalogamos nosotros esa categoría, entre todos los participantes había mensajes de carácter individual. Por ejemplo, que decía papá, esto es así, papá, lo cantaba con la intención de que lo repitieran directamente. ¿Vale? Y improvisación, bueno, pues este modo de producción, el único modo de producción que había abierto era el moderno, pues Beat Boom, pero no lo cerraba con la improvisación, sino mediante la composición. Bueno, sí que es cierto que hay estudios previos que hablan sobre cuando una persona habla más en un contexto de enseñanza, donde se habla más que se toca, es más constructivo, en parte por la propia definición de la teoría, que es la reflexión sobre el aprendizaje. Entonces, claro, la reflexión, pues, hay que hablarla. No, una reflexión tienes que hablar cuando estás con gente, claro. La segunda de las dimensiones pues son los niveles de representación. En esta dimensión sí que el SAPIL pues tuvo una de las grandes modificaciones, porque claro, el SAPIL estaba diseñado para analizar los niveles de representación de las partituras como sistema de representación externo de la música. Entonces, claro, pues la cultura flamenca y moderna no tenían partitura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya el filtro que hay es partitura sí, partitura no. Entonces, si queremos ahondar en las diferencias, pues tuvimos que pensar en que ya no es la partitura el objeto de aprendizaje, sino es la música y desde una epistemología muy similar al lenguaje que defendía Gómez y Ariza, pero también lo hace Sloboda, en el cual pues se aceptan las propuestas chomskianas, ¿no? Con mayor o menor acierto, sin pretender asumir que el lenguaje es un lenguaje proposicional, que no lo es, ¿vale? No transmite mensajes verbales, pero bueno, pues sí transmite emociones. Y entonces, pues adaptados estos niveles chomskianos, que por cierto Schenker ya los dijo antes, y Schenker es un analista musical, pues pensamos que a través de ellos sí podíamos hablar del nivel de representación, ya no de la partitura, sino de la música en sí. Entonces, bueno, pues las equivalencias son bastante directas, fonológico con notacional, sintáctico con sintáctico y semántico con ese nivel referencial. Y una cuarta categoría de gestión holística que hace alusión pues, a cuando la obra es tratada como una unidad completa, sin divisiones entre partes. Y bueno, pues los resultados de esta dimensión muestran cómo la cultura clásica es más tradicional, la cultura moderna es más constructiva, más moderna. Y la cultura flamenca pues se mantiene, ¿no? en ese tratar a la obra como un conjunto completo, sin una subdivisión de partes, ese ole, ese vámonos, de arriba abajo, y
esta dimensión, desde luego, no nos valían ni el pensar en el formal e informal, como tener partitura o no tener, pero tampoco nos valía la estructura de los modos de producción. Un dato que ahora veremos. Porque... Vale, pues la siguiente dimensión fueron lo de los procesos cognitivos. En esta dimensión no hubieron mucha adaptación del SAPIL. Los resultados muestran, esta vez sí, como una preproducción pues acerca a esa práctica pues a una concepción tradicional, mientras la cultura moderna pues tiene una concepción más avanzada, más cooperativa, más constructiva. La última de las dimensiones es la dimensión de las condiciones, en la que también hubo que modificar o ampliar la propuesta que partía del SAPIL. Si la cooperación es algo, ¿no? Pues es una condición que se da en el aprendizaje. Así que partiendo de los trabajos de Mercer, pues se tuvo a bien distinguir cómo intercambiaban la información los diferentes personajes, participantes, y es un poco fácil de explicar. Si hay una posible versión y otro participante tiene otra posible versión, pues si quieren defender, cada uno quiere imponer su versión, hay una información de discusión. Si hay una versión y los demás se unen a ella, pues hay una información sumativa. Y si en principio no hay ninguna versión, sino que una exploración, pues sería pues una información exploratoria, ¿no? Esto daría lugar a la cooperación siempre y cuando la decisión se tome de manera conjunta. Bueno, cómo se gestiona la acción, proponer frente a ordenar, y si el tipo de ayuda es una ayuda cálida, si tiene un componente social, emocional. Así que como principal conclusión de este estudio es que es posible tener una mirada diferente al continuo formal e informal desde los modos de producción, donde pues tendríamos en una dimensión el tipo de preproducción, si hay preproducción, si es cerrada, si es semiabierta, entendiendo lo semiabierto cuando hay una enculturación, ¿no? Inconsciente, quiero decir, si a un flamenco le pide una pieza, pues que improvise algo, lo hará en modo flamenco. Pero si vas a un estudio moderno, da dos palabras y te hacen lo que quiera, en el estilo que quiera. Y también la herramienta mimética diferenciaría, bueno, quizás el formal, ¿no? Pues decía, partitura formal, oral, informal. Bueno, pero es que la representación externa temporal también es una explicitación de un conocimiento, ¿no? Entonces, pues quizá esta propuesta de distinguir estas tres herramientas culturales, la transmisión mimética de información, oral. Sí, vaya, acaba el tono de... Yo cuando estaba aquí, cuando estoy aquí... Y claro, pues pueden cooperar muy limitado y solo sé... clásicas, ¿no? Entre que no tenemos, disfrutamos, que tal, que cual, que encima no podemos cooperar, que vaya pues, se puede cooperar. Y eso dio lugar al tercero de los estudios. A ver, que llega el segundo. Ahora. Bueno, pues este tercer estudio cogimos dos grupos de música de cámara, en verdad fueron tres, pero uno se cayó por el medio, uno del Conservatorio Profesional de Lorca, otro del Conservatorio Profesional de Murcia. Tomamos un hicimos un proceso de adiestramiento en estrategia, formación, en prácticas cooperativas, y después de eso, pues volvemos y cogimos un post y comparamos qué había pasado, si habían aumentado las dinámicas de cooperación entre los participantes, y bueno, pues resultó que sí, que habían cooperado.
Y bueno, pues se sometieron a un proceso de instrucción. Primero se creó la cohesión de grupo. Es curioso, ¿no? Que una aula de música de cámara y le pregunta, ¿cómo os llamáis? No tienen nombre los grupos. No tienen nombre. Esa pertenencia al grupo que se crea cuando, claro, somos del Real Madrid, del Atlético, del Barça, bueno, ahora todo lleva una marca, los grupos de conservatorio no tienen nombre. Y luego pues, se enseñó a cooperar con unas pautas de Kagan. Lo interesante de Kagan es que dice, sí, genera esas pautas de acción, ¿no? Y entonces tiene pequeñas actividades que van paso a paso y obligan, entre comillas, a llevar una pauta cooperativa. Y luego cooperar para aprender, o sea, una vez que ya estaban cooperando, se hicieron ya más, de manera más directa con la obra. Y la última atención, el idioma que era de una práctica muy centrada en que los chavales practicaran desde el nivel de representación semántico, representacional, ¿no? Como sistema de representación de la partitura. Y los resultados mostraron que cooperaron, que hubieron momentos en que gestionaron las prácticas, bueno, pues de manera constructiva, al menos. Resultados, podemos ver cómo el grupo experimental tras la formación aparecieron categorías de presencia significativa que denotan la práctica cognitiva. Fue a la más tradicional. Vemos que docente, y eso hacía que en un principio todo muy guay, pero luego ya se fueron empoderando de la situación y cada uno pues estaba arrimada el agua a su profesión explícita. Así que bueno, como conclusión general, hay varias conclusiones que se pueden extraer, ¿no? Como la cultura pues, forma parte de esa representaciones compartidas por un colectivo, ¿no? En esas representaciones también están los modos de producción, que bueno, que tienen una estructura que podríamos pensar o que sería necesario más estudios, ¿no? Que Pozo en 2014 ya, bueno, pues están las sociedades del aprendizaje formal. Y los modos de producción son las que las determinan, porque a su vez los modos de producción tienen unas demandas unos modos de formación también, ¿no? En base a cómo producimos y pues nos enseña, ¿no? Bueno, pero que afortunadamente a pesar del modo de producción es posible conseguir que las personas interaccionen de manera constructiva. Pero constructiva no porque ahora no haya dado por ahí, sino porque se generan mejores resultados en el aprendizaje. Dicho esto, pues vienen las limitaciones en líneas futuras. Claro, limitaciones el estudio tiene. Pues una vez llegado al final del proceso, el estudio empírico 1, quizá las preguntas con respecto a cooperación podrían haberse formulado de otra manera, porque quizá esa efusividad en la cooperación sea un defecto en el diseño de la herramienta y crearía mucha deseabilidad. Es la respuesta cooperativa. Y luego también, claro, de todos esos modos de producción que hemos presentado antes, ¿no? pues a mí me apetece mucho seguir investigando sobre ellos, ¿no? Sobre todo por los que no han participado en esta investigación. Entonces, bueno, eso es una debilidad y al mismo tiempo una línea futura por donde seguir, porque, claro, ahora que bueno, es posible que en un futuro pues alguien refute que no, que es el continuo formal, que no son los modos de producción, pero al día de hoy pues, me resulta muy difícil no entender la vida conforme a los modos de producción. Y de ahí esa línea futura que planteo
ya en el título de la tesis, que hace la música ecológica, que bueno, es una construcción abstracta, ¿no? Que pretende reflexionar sobre los modos de producción, ¿no? La influencia de los modos de producción en los contextos de aprendizaje. Y como planteo, como línea futura, bueno, pues antes de la comercialización de la música clásica, de la cultura clásica nuestra, antes de la comercialización a través de la venta de unidades exactamente iguales, a través de esa educación que se generó para dar mano de obra a los procesos tayloristas de producción, pues como ese writing, ¿no? del idioma, ese listen, ese speaking, esa improvisación que Clarasson mantenía. Antes había improvisación, por todos lados, esos modos de producción semiabiertos del Renacimiento, pues se han ido perdiendo porque había que abastecer a una forma de comercialización muy concreta. Y eso en cuanto a los espacios académicos, ¿no? Pero en cuanto a los espacios de aprendizaje mimético, a mí me surge la gran duda, la gran línea de esa mimesis que antes los flamencos producían, según cuentan, en las fiestas de la ronda de Martinete, las fiestas del Candí, de manera improvisada, pues a los espacios de aprendizaje mimético que funcionan prácticamente igual, pues son espacios donde hay han cambiado el modo de producción, ya no es preproducción semiabierta por la enculturación de las personas, sino que es cerrada por la venta de unidades iguales. Y realmente me tiene apasionado esa línea futura y es por donde me gustaría seguir.